Hola, ¿qué tal amigos de Un Católico Bien? Bienvenidos de nuevo a su podcast Lo que nunca te explicaron. Ahora sí, primer video del año. Les juré, les prometí que no nos íbamos a ir y no nos vamos. Entonces, estamos muy contentos, como se podrán dar cuenta. Estamos en un nuevo estudio, estamos en un nuevo espacio y esperamos que les guste mucho. Ahorita hablamos de eso, pero quédense por favor el día de hoy porque hoy vamos a hablar de un papa para mí, mi amado, o sea, wow, yo lo amo muchísimo, del Papa Francisco. Vamos a hablar de su legado, de sus polémicas, de sus aciertos, de sus errores, de todo lo que fue su papado y antes de incluso. Entonces, quédense porque de verdad vale muchísimo la pena. No va a ser su clase de historia, sino va a ser un gran drama que van a ver por aquí. Entonces, una novela muy bonita. Entonces, un cotorreo con amigos. Un cotorreo, hablando de una gran novela. Ahora sí que hay tensión, hay historias fuertes. Van a llorar, van a reír. Bueno, no sé qué, no sé si lloren, pero quédense y bueno, ahorita lo verán. Pues muy bien amigos, estamos ahora sí de regreso. Antes de empezar, obviamente, pues como ya vieron, es la primera vez que estamos en un nuevo estudio. Primera vez los tres juntos en un capítulo. La primera vez que tienen este podcast a más de 2 personas. Sí. Y la primera vez que no... Bueno, sí, sobre todo la primera vez que hay más de 2 personas, que estamos los 3 juntos. Poco se habla. Ahora sí que nos armamos al equipo. Y bueno, pues obviamente súper contentos de esta nueva etapa. O espero que ustedes lo puedan disfrutar muchísimo, al igual que nosotros lo estamos haciendo. Y pues nada, ahora sí que muchas gracias por estar aquí. Si nos han visto crecer y están aquí, muchas gracias. Entonces, a darle ahora sí con lo que empezamos, a lo que venimos. Vamos a hablar de un papa que, a mi gusto, yo creo que es un papa que ha sido tal vez el más comunicativo de la historia. No sé si digo con mis 25 años, ¿no? Ha habido muchos papas, pero al menos de la historia reciente creo que sí. Ha sido un papa muy polémico que sobre todo el Papa Francisco fue pues amado y odiado. Algunos, pues, digo, yo sí llegué a ver muchos que lo odiaban. Me acuerdo cuando pues nos tocó chicos, la verdad, cuando empezó todo. O sea, yo tenía 13 y bueno, cuando estuvimos en pandillas que estábamos en el grupo, pues yo me acuerdo que había bandita que hasta decía, es el anticristo, ya viene el fin del mundo. Sí, el Papa Negro. El Papa Negro y todo el rollo. Sí. Y justo fue un papa con que muchos decían que dividía y bueno, ¿no? A mi gusto creo que fue un papa muy auténtico y ahorita lo hablaremos, pero... No, y no por nada los tres queremos hoy hablar de él porque es alguien que es pues ejemplo, ¿no? Y hizo cosas súper lindas, súper padres, también otras cosas polémicas, pero creo que hay demasiado que le podemos aprender y datos curiosos que no muchas personas conocen. De acuerdo. Y sobre todo, como dice Andrea, por algo estamos hablando de él hoy. Sí. O sea, queremos hablar de su legado, de quién fue él y todo. Y bueno, pues hicimos yo creo que ni en la escuela me aventaba las investigaciones que me aventé ahorita. O sea, ayer y hoy todo el día, porque no quiero decirles alguna tarugada, porque genuinamente... te digo, fue tan polémico que, a ver, eso sí me encantaba el Papa Francisco, ¿no? Como decía algo y después tenía que salir ya sea Vatican News o lo que sea, o la prensa, pues, del Vaticano. No se refería a esto, se refería a lo que el Papa era... Sí, claro, y yo creo que el Papa Francisco, tanto para católicos, cristianos, creyentes o no creyentes, siempre despertaba algo. Era... alguien que siempre llamaba la atención, siempre lo veías con su simple actuar. Podías decir de que, oye, ¿sabes qué? El Papa me comunica algo, el Papa me dice algo y es algo que pues muy poca gente lo llega a hacer y pues él lo hizo. Entonces creo que eso es algo pues que ha marcado y pues vamos a darle, vamos a platicar. Vamos a cotorrear, amigos. Ahora sí. A mi gusto, el papa de la gente, el papa de los más desafortunados, el papa de todo aquel que fue olvidado por la sociedad. O sea, eso es lo que a mí me encanta de él. Me fascina. Y ahorita lo van a ver por qué lo digo, pero es eso. O sea, a mi gusto no hay otra que el papa de la gente. A mi gusto, cómo describir a Francisco. Vamos empezando entonces. Ahora sí, ¿por qué digo esto? A ver, Dylan, ¿qué onda? Bueno, ahí les va.
No les quiero hablar así como de que, ay, ¿dónde nació y cuántos hermanos tuvo? Y no, o Tipo de sea, sangre. el tipo de sangre y lugar de nacimiento. O sea, pues todos sabemos que el Papa Francisco es argentino. De hecho, fue el primer papa que no fuera europeo desde creo que Gregorio III, no sé, algo así, ¿no? O sea, 500 años. muchísimo Entonces, tiempo, muchísimo tiempo. Ahorita igual si alguno de ustedes lo trae, pues ahí me lo dice. Pero algo chistoso de, yo no sabía el Papa Francisco que fue maestro de química. O sea, me refiero a que hizo maestría en química y licenciado en filosofía. O sea, desde muy joven se preparó muchísimo. Era muy estudioso, dicen. Y bueno, ya después empezó el sacerdocio y bueno, no sé si fue después o durante que estuvo estudiando todo eso, pero se hizo sacerdote en el 69. ¿Cómo fue Francisco antes de todo esto, no? De ser papa, o sea, ¿cómo fue? ¿Quién era Jorge Mario Bergoglio, sobre todo? Lo que estuve investigando y fue algo muy fuerte. Al Papa Francisco en ese momento, Jorge Mario Bergoglio, lo hicieron encargado de la Orden de los Jesuitas en 1973, ¿sí? O sea, estamos hablando que tenía 36 años. O sea, era muy joven y era encargado de los jesuitas en Argentina. O sea, de ahí nos habla un poquito de que tenía liderazgo, tenía carisma, todo, ¿no? Y lo habían ordenado apenas en el 69. O sea, ni siquiera estoy hablando que se hizo encargado de los jesuitas 4 años después de que fuera ordenado. O sea, era un... Wow, te amo. Pero bueno, el chiste. Pero ¿qué pasa? Entonces se hace... O sea, estamos hablando que, les digo, joven. También con mucha inexperiencia en el tema del sacerdocio. O sea, si nosotros hoy vemos un sacerdote, algún amigo sacerdote y que lleva 4 años, pues todavía es nuevo, ¿sabes? Y ya, pues, ya ni imagínate encargado de una congregación, una orden. Llega el 76. Estamos hablando que tenía 3 años como encargado de los jesuitas, todavía muy joven y todavía con, pues, obviamente mucha inexperiencia, yo me quiero imaginar, pero con liderazgo. Y llega la dictadura militar argentina. Sí. Eso fue muy fuerte. De hecho, quien haya visto la película de Los Dos Papas, ahí lo narran un poquito, más o menos cómo fue. Pero a Francisco ahí se le vino muy fuerte el tema, porque pues obviamente la dictadura militar no iba en todo, o bueno, no todos los sacerdotes, sobre todo los jesuitas, que sabemos cómo son también, son un poquito más o sea... Críticos. Críticos sobre todo, ¿no? No todos están de acuerdo con la dictadura, ¿no? Entonces, y muchos de ellos, lejos de no estar de acuerdo, seguían apoyando a las familias, seguían apoyando a la gente. Y eso llevó a que en ese momento hubo 2 sacerdotes que fueron secuestrados por el régimen. En ese momento, pues había... Espero que igual Mario me dirá si no afecta el video, ¿no? Pero había centros donde pues hacían a la gente, pues bueno, la privaban de su libertad y todo eso, ¿no? O sea, un poquito, si no lo ha visto la gente, hay una película que narra muy bien también esto en Brasil, que se llama Aún estoy aquí, y narra lo mismo, o sea, dictadura militar en Brasil, centros de detención de personas, donde pues obviamente ya saben qué les hacían y todo. Bueno, había uno muy famoso también en Argentina, al que se llevaron estos 2 sacerdotes y los privaron de su libertad por 5 meses. Sí, estos 2 se llamaban, creo que aquí lo tenía. No lo puse, pero eran 2 sacerdotes jesuitas. Uno era, no me acuerdo si era europeo, pues, era europeo. Y el otro sí era argentino. Y ellos 2, como les digo, los privaron de su libertad. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, ¿qué tiene que ver Francisco, no? Muchos dijeron que el Papa Francisco como que no los defendió. O sea, que les retiró la protección. La protección, el respaldo institucional, la protección, que no habló, o sea, que no fue y no dijo públicamente que los liberaran y bla, bla, bla. Y por eso a Francisco se le criticó muchísimo, muchísimo. O sea, porque... En Argentina. En Argentina. O sea, de hecho, hubo varios... Esto surge no durante, sino que después, años después, surge un periodista que empieza a decir eso, que Francisco fue cómplice casi. Deja tú, no solo decía que no los había defendido, sino que los había entregado incluso. Entonces, como que fue muy fuerte, porque entonces la gente, o sea, esto fue en el 99, cuando dijeron eso de Francisco, que fue un reporte. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente fue algo muy polémico, ¿no? Y en ese momento, pues también fue polémico porque muchos dijeron no tuvo la valentía suficiente como para poder hablar en contra de. Ahora, ¿qué pasa con esto? Como les dije, pues pasaron los años, obviamente, y han salido tanto los detractores, como este periodista del 99, pero también defensores, porque muchos dijeron que Francisco sí los ayudó. O sea, llegaron a salir testimonios de personas que dijeron que
que él los ayudó por debajo de la mesa. O sea, que fue como que los ayudó a escapar, por ejemplo, a esconderse, que se los llevaba en el coche y de ahí para salir. O sea, hubo un testimonio de un uruguayo, creo que el Papa, que dijo, este curita no sabe que se está poniendo súper en peligro al hacer esto, al estarme ayudando, y que pues era él, era Jorge Mario Bergoglio. Entonces, ¿qué pasó? Surgen como estos dos lados. Entonces, desde ahí como que ya existe esta dualidad. Luz y sombra. Sí. Exactamente, esta dualidad entre amo. Los que son pro Jorge Mario y los que los que más no. en contra. Entonces, como que los que no están a gusto y las personas que dicen que pudieron haber hecho más, sobre todo y así, ¿no? Ujú. Y más allá de, o sea, de si fue o no, o sea, si es cierto o no es cierto, lo que sea, porque también muchos dicen, a ver, ¿qué prefieres? ¿No? O sea, hablar, dar voz y todo, y ser mártir, Ujú. porque seguramente, obviamente, lo hubieran detenido. Ujú. Incluso el Papa Francisco dijo que él llegó a hablar directamente en ese momento con los dos como más fuertes del régimen y que les dijo, libérenlos, ¿no? Que la primera vez lo habló, la segunda fue muy fuerte y que duró muy poquito, pero que sí les pidió que los liberaran. Sí. Dice Francisco que él en ese momento lo que vio es que vio quién era el cura que les iba a dar una misa y no sé qué. Le dijo, repórtate enfermo para que yo vaya. Ujú. Se reporta enfermo el cura, va a Francisco y ahí les dice, oye, por favor, libéranos. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces está como esta dualidad. Pero más que nada como que hay un hecho histórico nomás contarles, sino es como que yo siento que ese fue el momento donde Ujú. el Papa Francisco fue como, tengo que ayudar más. O sea, Ujú. yo para mí, siento que fue un momento súper fuerte para él, el decir, me quedé callado y ahora me toca ahora sí hablar y hablar, hablar. Es lo que les digo, hace rato hablábamos, ¿no? El Papa de los más comunicativos, al menos en la historia reciente, ¿no? O sea, súper, súper comunicativo. Yo siento que fue como, ya no voy a quedar callado, ¿no? Puede ser. Entonces, desde ahí, pues ya tenemos un Papa, ya tenemos una figura con una dualidad de amor-odio entre algunos argentinos también, ¿no? Pero, pues aún así él siguió creciendo. De hecho, Ujú. o sea, el Papa Francisco fue a obispo auxiliar de Buenos Aires en el 92. Solo 6 años después, arzobispo de Buenos Aires. Y solo 3 años después, lo hicieron cardenal. Juan Pablo II lo nombró cardenal. Estamos hablando que en menos de 10 años, Francisco fue obispo auxiliar, arzobispo y cardenal. cardenal. Así, pum. O sea, rapidísimo. Y ahí lo que les digo, ¿no? O sea, Francisco siempre ya tuvo como muy clara su línea. Ujú. O sea, dicen que él vivía en unos depas, o sea, no depas así comunes, ¿no? Pero en depas de tipo de en un depa ahí de tipo, no sé, una casa de sacerdotes o lo que tú quieras, ¿no? Sencillo. Súper sencillo, desde el inicio, súper sencillo. O sea, que lo diferenció muchísimo su forma de ser. O sea, Claro. que dice que nadie le cocinaba, que él hacía sus cosas, se iba en transporte público, no andaba con guardaespaldas, digo, no sé si era muy común en ese momento, pero no andaba con guardaespaldas, igual vivía en un depita así chiquito, todo. Siempre fue muy característico y desde ese momento empezó a hablar ya mucho de justicia social, criticó mucho al régimen en ese momento, ¿no? O sea, ya tenemos a un papa, bueno, no, más bien, en ese momento un cardenal o un obispo que era muy crítico. O sea, de hecho creo que también lo narran un poquito en la de los dos papas, ¿no? O sea, se muestra un poquito a Francisco como, pues, dando sus homilías, súper futbolero. Súper Sí, futbolero también y todo. Hincha de San Lorenzo, el Papa Francisco. El cuervo. De cuervo. y siempre muy así. O sea, como que yo creo que le ayudó mucho eso, ¿no? De hecho, hay muchas entrevistas donde desde allá en Argentina ya lo tachaban de comunista y la fregada. Y él dice, pues capaz y sí, pero, o sea, no creo que vaya por ahí, ¿no? O sea, yo quiero ayudar. O sea, yo quiero, de verdad, genuinamente, ser un motor de justicia para las personas y en la iglesia, sobre todo, ¿no? Traigo mi ensayo, muchachos. Bueno, ya nomás ando ahí. De hecho, fue muy crítico de los Kirchner, de que con todos esos que pues crean mucha desigualdad en Argentina y le gustaba pegar al régimen. Bueno, no era el régimen, no sé si decirlo así, pero como al gobierno. Sí. Yo creo que el Papa Francisco fue incómodo para todos. Sí, de para pues hoy que muchos es que entre derecha e Sí. izquierda, para todos yo creo que el Papa Francisco fue un personaje incómodo. Sí. Muchos lo veían como el Papa buena onda, sonriente, alegre, que sí lo era. Pero también yo creo que más que eso fue un Papa incómodo.
un papa que te Ándale. despertaba esa espinita que Sí. te ponía a pensar, te ponía a reflexionar y muchas veces podía atacarte a verdadazos, siempre con amor, siempre con una sonrisa, con alegría o hasta con cierta ironía, pero pues claro que a todos nos ponía un poquito así como a pensar de que Claro. estaré haciendo lo correcto o no. ¿O qué onda? ¿O A qué onda? dialogar, ¿no? Incluso, o sea, fomentaba mucho el diálogo creo entre que sí. católicos y no católicos también. Yo creo que eso fue algo muy bueno. Digo, ahorita lo hablaremos más adelante, pero eso es súper importante en él. Sí. O sea, que despertó mucho como dices, esa necesidad de diálogo. O sea, Ujú. no dejó la comodidad de un lado para empezar a crear un diálogo y una incomodidad en todos los fieles de decir, a ver, yo estoy de acuerdo con esto y yo no. Y vamos a hablarlo. Y vamos a cotorrearlo. Yo creo que es algo muy común y súper bueno. A mí es además algo muy positivo, aunque para otros no. De hecho, aquí justo anoté, ¿no? Sus homilías eran muy reconocidas por llamar a la justicia social, aunque incomodara a los gobiernos y a las demás personas. Y su postura teológica fue muy marcada por poner siempre primero a la misericordia y a la realidad antes que la ideología. De hecho, Francisco, a pesar de lo contrario de lo que muchos piensan, él no era nada de ideologías. Ujú. O sea, y yo me acuerdo que lo llegué a escuchar todavía vivo sobre eso, de que no pongan jamás la ideología primero. O sea, pongan primero el sentido común, la autocrítica, esas cosas, ¿sabes? Porque como que él está muy en contra de eso. Sí. Y pues abrir las puertas para todo aquel que se sintiera excluido, que ya lo hablaremos ahorita, ya lo verán, pero súper, súper importante también. Entonces, ahora sí, llega 2013. Y es elegido. Primero, Benedicto XVI renuncia. Sí. Que ¿No? ahorita vamos a hablar también de eso. Entonces toca una iglesia complicada, pero Sí. llega el 2013, cónclave, sale Jorge Mario Bergoglio, ahora Francisco. Fumata blanca. Fumata blanca. ¿Y qué Ok. pasó, Andrea? ¿Qué onda? Ok, ahí les va. Y está un poquito también polémicón, ¿ok? A ver, ¿cómo era el panorama de la iglesia cuando llegó a ser papa? Bueno, en el 2013, cuando fue elegido en marzo, la verdad es que la iglesia no estaba en su mejor momento. Desde afuera, también por dentro. O sea, hacia afuera la iglesia enfrentaba fuerte pérdida de credibilidad, sobre todo en Europa y América Latina. Cada vez más jóvenes alejándose de la fe, con una percepción de una iglesia como muy lejana, rígida y poco empática. Y la idea de que la iglesia hablaba mucho de normas, pero poco de misericordia, ¿ok? Sí. Entonces, y hacia adentro, el panorama era todavía más tenso. O sea, de verdad la estaba pasando muy mal la iglesia por dentro porque habían escándalos de abusos sexuales que golpeaban durísimo la confianza de la iglesia. El Vaticano estaba marcado por problemas financieros, luchas internas y filtraciones, que son los famosos Vatileaks. ¿Habían escuchado qué son los Vatileaks? No me acuerdo yo. Hace ¿Sí? mucho que no, ¿Hace que no mucho? escuchaba Ok. ahí el término. Pero Sí, pues es que estuvo duro. estábamos muy chicos. Fue en el 2012, fue durante el pontificado de Benedicto XVI, y tal cual se filtraron cartas privadas al Papa. Entonces, eran documentos sobre corrupción financiera, denuncias de luchas internas, intrigas y sabotajes dentro del Vaticano. Entonces, ¿quién lo filtró? ¿Quién creen? Yo No sé. sé. ¿Sí sabes? El mayordomo del Papa Benedicto Exacto. XVI. No puede El ser. mayordomo personal Paolo Gabriele. Chanclas. Y él tenía pues acceso a los documentos pues, Claro. más Será sensibles, su ¿no? íntimo, Exacto. pues sí, de sus más cercanos. Y pues esto fue súper devastador porque mostró que pues el Papa estaba rodeado de conflictos internos y que el problema no venía de enemigos externos, sino desde dentro, desde tu misma iglesia. Y pues obviamente todo esto sumado pues daba una sensación de un desorden interno y falta de gobierno efectivo, ¿ok? Ahora, a estos problemas agréguenle que Benedicto XVI renuncia, ¿ok? Algo que no pasaba desde hace muchísimo tiempo. ¿Saben más o menos cuándo fue la última vez que un papa había renunciado? Hace unos 700 Fue años o como cuando, no sé. 500, ¿no? Una cosa así. ¿500 años? Más de 600 años, ¿ok? Claro. Fue algo rarísimo, la verdad es que no pasa en la iglesia. La última vez que un papa había renunciado había sido en 1415. Fue Gregorio XIII y renunció porque en ese momento había 3 papas, ¿ok? Entonces habían 3 papas que se hacían llamar legítimos y pues él renunció justo como para dar paso a que el otro también renunciara, que no renunció, se murió y hasta ese momento hubo un papa, ¿ok? Pero no pasaba, era algo que la gente lo veía muy mal. Digo,
hay como opiniones muy divididas de esto, yo creo que incluso entre católicos, de si estuvo bien que renunciara o no, pero definitivamente la iglesia la estaba pasando mal, ¿ok? ¿Cómo qué opinan? Híjole, pues yo creo que pues era una época muy difícil también en el mundo, pues el discurso que se Imagínate. manejaba pues en el 2003 era muy diferente. Yo creo que también, pues incluso venía Benedicto XVI, pero antes de él había estado Juan Pablo. un papa gigante como el Papa Juan Pablo II. Entonces yo creo que pues fue muy complicado incluso para la iglesia como esa transición, que a ver, Benedicto XVI fue un papa brillante, o sea, intelectualmente estupendo y muy probablemente será un doctor de la iglesia y será elevado a los altares, pero pues sí era un perfil muy diferente al Papa Juan Pablo II. Claro. Sí. Luego imagínense, Entonces, o sea, haber recibido así la iglesia, ¿no? O sea, te la entregan un poco lastimada y herida y te toca hacer una chamba súper dura y pesada. Sí, no, ser papa es una labor titánica. Y incluso se dice que cuando el Papa Benedicto XVI empieza como a reflexionar un poquito su renuncia, es justo después de un viaje a México. Cuando estuvo en Guanajuato, después va a Cuba y pues para él fue así como acabó cansadísimo. Qué país tan surreal, ya sáquenme de aquí. Sí, ¿no? Entonces, imagínate, creo que fue su último viaje como papa, si no me equivoco, y a los meses, pues sale todo. Ya, bye. No, y que justo yo creo que esa primera década y el inicio de la segunda, que fue del 2000, 2010, 2013, que fue cuando entró el Papa Francisco, son muy pesados para la iglesia, pues porque se destapan muchas cosas, muchas cosas que no podemos decir aquí porque no sé si nos vayan a banear el video o algo así, pero y sobre todo que es muy fuerte. No, o sea, no Ustedes lo pueden googlear. Ustedes pueden googlearlo, ya saben quién fue, ¿no? Y era también de aquí de México. Entonces, o sea, no tengo miedo de decirlo, nomás porque no quiero que me baneen. Pero como que, o sea, sí siento que es algo como que el Papa lo recibió muy fuerte. Sí. ¿no? Sí. Sí, definitivo. Y justo también, pues, el problema más urgente que había como en este momento en la iglesia era que la iglesia estaba perdiendo su credibilidad moral y su capacidad de conectar con la gente, ¿no? Pues todos estos escándalos, obviamente la gente va a decir, oye, y a mí me lo han dicho y seguro ustedes también en personas que no están a favor de la iglesia o así, que como una institución que predica ciertos valores y todo lo que Cristo nos dejó pueda fallar tan grandemente, ¿no? Entonces, pues eso y la capacidad de conectar con la gente, o sea, era algo que la iglesia no estaba logrando o no estaba ni siquiera intentando hacer, ¿no? Porque no bastaba con tener una doctrina correcta, pues si la gente ya no te escuchaba. Y había una iglesia como muy preocupada por defenderse y poco por salir al encuentro, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Entonces, pues bueno, por eso muchos cardenales buscaban un pastor, no un teólogo, ¿no? Que a lo mejor ya lo habíamos tenido un poquito con Benedicto XVI. Alguien con experiencia real en la calle, en la pobreza, en las periferias, y un papa que gobernara, pero que también sanara, como todas esas heridas que había causado la iglesia, a lo mejor. Y pues aquí es donde entra Bergoglio, ¿ok? Ahora, primeros cambios visibles desde el día 1 que a mí me fascina es que Francisco rompe los esquemas rapidísimo. Minuto 1 que sale al balcón, los rompe. Porque dice, recen por mí antes de bendecir. Rechaza los símbolos de poder excesivo, que es, pues en su primera aparición no usó la museta roja, que es como esta capa. Okay. A mí me encantaba. Ya sabes, es que Chuy es así, Chuy le gusta el oro. Tradición. Así No, pero la verdad la museta es muy bonita. O sea, es bonita, se es bonita. ve pues con clase, pero también o sea, saliendo de blanco, claro que Salió, impone. O sea, claro. fue sorpresivo. Totalmente sorpresivo. Sin adornos. Güey. O sea, salió con la sotana blanca, sencilla. Limpio. Y la cruz. Y la cruz. Y zapatos negros comunes. O sea, no usó los clásicos zapatos rojos papales. Otra cosa, decide vivir en Casa Santa Marta, que era una residencia mucho más sencilla. Si la googlean, a ver si les ponemos la foto aquí, pero es una torre muy sencillita y no decide vivir en el Palacio Apostólico, que esto es algo, pues la verdad para mí es de admirar del Papa, que no busca como todo ese
glamour o demás, que no está mal y que, por ejemplo, León no decidió tomar esa... No le gusta el glamour. Ya te quedas, pero Él sí papá quiso, no le pero, gusta. pero está muy válido porque justo yo creo que quiso marcar una diferencia de que yo quiero hacer algo diferente, ¿no? O sea, minuto 1, yo quiero marcar a la iglesia de una manera diferente. Y sobre todo fue muy fiel a sus principios, a Sí, sus valores. O sea, claro. no es como que, es lo que decíamos ahorita, ¿no? Desde Argentina ya vivía en un depa chiquito, en una Ujú. casa de sacerdotes, lo que tú quieras, ¿no? Transporte público. Transporte público, o sea, todo eso, ¿no? Algo que no era común en un sacerdote de su jerarquía, o en un Ujú. obispo, o en un cardenal. Y él, lejos de como de, ay, bueno, voy a cambiar y voy a hacer, no, yo me voy a mantener fiel a lo Sí. que yo creo y a lo que yo predico. Entonces yo creo que desde ahí súper valioso. Claro, y justo es como renunciar a estos símbolos que lo hacen como que sentir muy lejano, porque él quería sentirse como que muy cercano a la gente, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Y bueno, también otra cosa es que también hace un cambio de tono pastoral, ¿ok? Entonces empieza a hablar mucho más de misericordia, de acompañamiento, de ser un hospital de campaña, y cambia como el primero la norma y luego la persona, por primero la persona y luego el camino. De acuerdo. Y bueno, también busca poner primero a los pobres en el centro del lenguaje de la iglesia, o sea, se enfoca muchísimo en eso. Justo estábamos hablando el otro día, pero que a mí me encanta cómo para el lavatorio de pies decide ir a cárceles, ¿no? Y no hacerlo, creo que lo hacen en el palacio. Siempre lo hacían ahí Ujú. en San Pedro. Ajá, entonces está muy padre que lo hace a prisioneros, a presos, Sí, exacto. totalmente. Y a mujeres. Y a mujeres. Y bueno, también que lo último, como primeros cambios visibles, es que crea un consejo de cardenales para reformar la curia. No sé si saben qué es la curia. Yo no sabía, lo investigué. Chuy, ¿tú sí sabes? Pues prácticamente todos los sacerdotes que están ahí en el Vaticano. Exacto. ¿No? Es como el equipo de trabajo del Papa, es el Sí. gobierno central de la iglesia. ¿Ok? Entonces empieza a meter muchísimo orden en finanzas y estructuras para quitar como todo el desmadre que había de todas las filtraciones y corrupción y demás. Entonces empieza a cambiar también mucho desde dentro todo eso. Ok. Poco se habla de la labor financiera que hizo el Papa Francisco. Ah, sí. Ahí, o sea, agarrarle el Vaticano en un momento muy crítico, prácticamente en bancarrota y pues casi no se habla de eso, Sí. pero Súper pues importante. fue algo ahí muy, muy importante y muy interesante cómo fue saneando ahí las finanzas. Digo, aquí estamos puro financiero, no se sabe, pero es Todos nuestro vemos alter números. ego, pero Sí, Sí. literal. sí lo hizo. No, y ahorita se los voy a decir porque le metí, pero a todo esto, y súper importante que dice Chuy, que fue algo, sobre todo yo digo, qué increíble labor también en ese aspecto. Que aún así no se ha acabado, imagínate. Sí. A ver, entonces, Andrea nos dijo como lo principal, ¿no? Que es como esas primeras cambios y todo. Vamos avanzando un poquito en el papado de Francisco. No les quiero dar una cátedra de cada una de las encíclicas y cosas así, pero sí quiero como que lo tengamos presente, ¿no? Pero bueno. Francisco empieza en 2013 con su primera exhortación apostólica, que es Evangelii Gaudium. No sé si la habían escuchado por ahí. Esta fue una... Desde ahí Francisco ya empieza, pero a meter así las pedraditas y empieza a tirar por ahí, a mover el balón, ya sabes, ¿no? Llega y lo hace como que dice, mira, aquí lo tengo, es la alegría del evangelio, ¿no? O sea, que llevemos la alegría del evangelio a los demás. Sí. ¿A qué se refiere esto? A que llevemos un encuentro vivo con Jesús a las demás personas, porque es quien da la alegría del alma, ¿no? Entonces, como que, o sea, dice que, o sea, como que explica, igual muy resumido ahorita, ¿no? Pero como que lo que nos libera de el pecado, lo que nos da la salvación eterna y así, ¿no? Entonces, viene eso y súper bien, ¿no? Y como dice aquí, con Cristo la alegría nace siempre de nuevo. Súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Ok. Se nos invita además a ser misioneros, o sea, ya a salir, o sea, una iglesia que sale al encuentro de las periferias también, o sea, empieza a preocuparse por los que nadie nota, ¿no? Se empieza a preocupar mucho por los olvidados, por un sistema, porque también habla de una economía excluyente, habla de la cultura del descarte, o sea, como que empieza ya como que a tirar eso. Y de la evangelización, bueno, no, ¿cómo decirlo? Mira, aquí lo tenía, como, okay. Y recordar que luchar por la dignidad de los más pobres es una prioridad evangélica, ¿no? Entonces, Me encanta. Ya Francisco empieza un poquito a demostrarnos ese lado suyo, ¿no? O sea, como que
quiere que transformemos las realidades de los que nos rodean, seamos mucho más pastores que huelen a oveja, también como lo dice, ¿no? Y entonces pues ya empieza como, pues ya ese mensaje, ¿no? O sea, que en su papado la justicia social y la lucha por la dignidad de los más desafortunados va a ser fundamental, ¿sí? Y bueno, pues ya nos llama a una ternura revolucionaria, o sea, como que más eso, ¿no? A tener un compromiso social, sobre todo. Yo creo que eso es súper importante. Y que es algo muy bonito a mi gusto que predicó. Yo creo que de mis cosas favoritas de él. Y pues bueno, como que ya empieza, ok, tranquilo, es algo normal, se vale, está todo chido, ya, qué bueno, qué bueno. No me metí mucho a las críticas hacia Evangelii Gaudium, pero creo que hasta eso no fue mal recibida ni nada, creo que fue muy bien. Y bueno, sigue 2013, imaginémonos y todo, y llega la frase controversial. ¿No se acuerdan cuál fue la frase controversial de ese año? Las primeritas. Es que me acuerdo también, ese año fue... Fue bravo. Ajá, sí. Fue la de, si una persona es gay, busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? No, pues ahí se... Sí, se vino sabroso. Media iglesia se le va en contra. Sí, pues claro. Además estamos hablando que fue hace 13 años ya. Bueno, ¿cuándo se hizo papa? ¿En qué mes fue? Sí, mayo, ¿no? Sí, 13 años. Sí. Bueno, casi 13 años, pues estamos hablando que era un mundo muy diferente, obviamente, ¿no? Y sobre todo en tema para la iglesia eso... Olvídate, porque ningún papa había hablado así bien, pues, ¿no? Digo, también Juan Pablo II, pues sí habló ciertas cosas, porque también le tocó mucho este cambio, ¿no? En la cultura en nuestra sociedad, pero ya Francisco como que empieza a ser como mucho más fuerte, y pues ahí se vino sabroso. Sí. No sé qué opinan de esa frase. Bueno, yo soy pro de esa frase, Papa Francisco. O sea, me encanta porque, a ver, independientemente de qué es correcto o no, yo no soy quien para decir eso, pero me encanta que justo el Papa le está abriendo la puerta a cualquier persona para entrar a la iglesia, ¿no? O sea, hace unos días subimos el post de una imagen del Papa Francisco como abriendo las puertas. Decía, la iglesia es para todos, ¿no? Entonces, a mí me encanta eso, me encanta que empieza a recibir como a todos, a los lastimados, heridos, que incluso la misma iglesia muchas veces ha excluido. Exacto. ¿Ustedes qué opinan? Híjole, yo creo que justo al Papa Francisco también le tocó el boom de las redes sociales. Totalmente. Fue justo cuando... O sea, digo, apenas... Fue como en 2008, 2009 que sí empieza ya detrás. Pero en 2013 estaba impresionante. Entonces sale esa frase y en todos lados, en Facebook, en Twitter, en todos lados era la frase y despertó muchísima polémica, pero yo creo que al final nunca, o sea, no decía una mentira, o sea, no era algo como que pudiera rebatir, simplemente era algo incómodo o a veces la forma tan sencilla de decirlo a mucha gente le costaba. A mucha gente le hacía ruido, le hacía preguntarse cosas, decía de que, o sea, sí, pero... A ver, ¿cómo lo debates? Y muchos, a ver, pero ¿cómo? Y como que, pues claro que hacía incomodidad, claro que pues a mucha gente lo hizo, pues cuestionarse, sobre todo, pues a lo mejor la gente que estaba más acostumbrada, pues a un papa que era tal vez un poco más políticamente correcto, un poquito, pues sí, formal, y la verdad es que el Papa Francisco siempre se salía del guión, y a veces eso también pues sí, le podía llegar a jugar en contra porque pues decía algo y de repente en todos los periódicos, en todos lados, y ya nos decías, ay, pobre del Papa. Y ya salía el comunicado de prensa del Papa Francisco. Y a ver, o sea, pero pues tú leías la declaración y decías, pues es que sí, o sea, no... Claro. ¿Qué le debato? Exacto. No, y sobre todo, a ver, yo creo que más que... O sea, no fue un cambio de doctrina, fue un cambio de tono pastoral. O sea, claro. Como dice Andrea, o sea, fue el momento como que se abrió al mundo a decir, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando que todos se sientan acompañados por la iglesia, que es su madre, o sea, la madre iglesia simplemente, ¿no? Entonces, a mi gusto creo que entiendo también por qué fue un revuelo, porque como dices tú, las redes sociales, obviamente no era un tema que se platicaba muy seguido, o sea, eran muchas cosas. Entonces... A mi gusto fue también como que entender a la gente decir de que, ay, está diciendo que ya empiezan los matrimonios homosexuales y todo, ¿no? Y el Papa no quiso decir eso, simplemente quiso decir, estamos abiertos a todo
todo aquel que quiera ser buena persona y quiera seguir a Dios, a que venga a la iglesia, ¿no? Con lo que tú quieras, pero estamos abiertos. Entonces, para mí, yo creo que es una frase que fue muy necesaria para despertar el primer golpe de lo que iba a ser el papado de Francisco. Después viene Laudato Si. Laudato Si habla de la ecología. Toma a San Francisco de Asís como el modelo a seguir, o sea, que es el patrono de la ecología, y lo vuelve a ligar otra vez con la justicia social, diciendo que no es, o sea, la justicia social, el dar la dignidad a los más pobres, y la ecología no son dos cosas diferentes, sino que están ligadas. O sea, que la explotación de los recursos lleva también a que se explote también a los más desafortunados, a que también exista y se amplíe la brecha de desigualdad entre unos y otros en una sociedad en la que, pues, obviamente el dinero va primero que la dignidad humana, que la ganancia y la utilidad va primero que el cuidar al recurso humano y a la madre tierra. O sea, como que esas cosas, ¿no? O sea, como que empieza ya otra vez a poner en la mesa un tema muy importante en nuestra sociedad y en nuestros tiempos. Obviamente, pues también critica el consumismo, la explotación de los recursos, y bueno, ya nos involucra y nos mete al concepto de ecología integral. Unir todo, persona, criaturas de Dios, obviamente el ambiente, también un modelo económico responsable. Empresa, todo, de verdad, o sea, ya ahora sí metiendo todo, no manejándolo como aparte. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ahí viene la madre de todas las libertades, que es Estados Unidos de América, y bueno, pues ahora sí ya empieza y ya lo criticaron mucho ahí. Ahí ya fue muy criticado el Papa, ya todo tipo de medios conservadores, todo tipo de, obviamente, pues digo generalmente, ¿no? Que son como ese tipo de personas que tal vez critican un poco más a la ecología. También, obviamente, temas de petróleo, o sea, bueno, empresas petroleras. O sea, como que ya líderes de opinión de ese tipo empezaron a empezar a tirar. Fíjate, pero ¿sabes qué? Yo también siento que al mismo tiempo también fue un papa muy querido por los medios. Sí. Sí. O sea, hasta creo que en el mismo año en el que salió, Time lo puso como persona del año. Y, o sea, sí era alguien que la cámara lo amaba. Podían hablar bien o mal de él, claro. Sí, pero siempre estaba ahí en la boca de todos. Sí. De hecho, justo Laudato Si también fue muy, ¿cómo decirlo? Como que muy elogiada por la ONU o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que también hubo gente que le gustó mucho, ¿no? Sí. O sea, obviamente tienes a los dos lados y empiezan los dos bandos como de, ¿sabes? O sea, como que ya empieza ese Francisco, te digo, la dualidad, ¿no? Esa polarización un poquito. Pero pues no le tenía miedo a hablarlo, ¿no? O sea, eso fue algo como que ya empieza. Y como dice Chuy, muchos lo querían, ¿no? Porque, a ver, la ecología no era común. De hecho, muchos lo criticaron. Los que lo criticaron fue porque que no se metan en esos temas, su modelo económico no funciona, él no le sabe, y ya sabes, ¿no? Lo típico muchas veces con la iglesia. Y bueno, pues llega esto y igual empieza como que sigue Francisco, dejando muy clara su línea, pues, o sea, hablando temas importantes que tenían que hablarse y que la iglesia no se podía quedar callada ante ello, al menos en mi opinión. Y siguen los años y ahora sí llega la famosa limpieza financiera del Vaticano. Okay. Ahí sí está fuerte, o sea, está muy fuerte porque, como dice Chuy, es una tarea bien difícil. O sea, fíjate, el Papa Francisco, por regular las cosas, sacrificó muchas ganancias de la iglesia. O sea, vi artículos que decían, obviamente de ese momento, ¿no? La iglesia se desploma financieramente, pues, después de todas las regulaciones, ¿no? O sea, sacrifican las utilidades por el tema de limpiar. De hecho, en ese momento justo Estados Unidos había declarado al Vaticano como un lugar donde estaba muy en amenaza, o bueno, que estaba muy presente el blanqueo de capitales. O sea, ya sabes, ¿no? Meter el dinero a la lavadora. Entonces, o sea, que estaba como que había alertado que estaba muy presente y que estaba, o sea, que mucho cuidado que pasaba y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues Francisco dice desde el inicio, vamos a cambiar esto. O sea, vamos a cambiar esto. Contrata gente externa. O sea, no se queda, y es lo que yo te digo que a mí me gusta mucho esto de él, no se queda con solo las personas del Vaticano, sino que también contrata gente externa, laicos externos, que venían del mundo financiero para empezar a regular este tema del Banco del Vaticano o el Instituto para las Obras de la Religión y todo, ¿no? Wow. Entonces, él se llamaba Jean-Baptiste de François.
quien ayudó a comenzar las medidas de transparencia y a retirar inversiones de empresas vinculadas a las armas, Wow. empresas vinculadas al aborto, empresas vinculadas con, ¿qué más tenía? Bueno, eutanasia, bla, bla, ¿no? O sea, literal, de cosas que no tenían que ver Sí. con los valores de la iglesia. O sea, ¿qué caramba había? O sea, porque había inversiones de la iglesia en esos lugares, ¿no? Y además cerraron más de 5,000 cuentas que no tenían absolutamente nada que ver con el Vaticano y que tenían, pues, al parecer, mucho billete, ¿no? Entonces, Wow. ¿qué pasó? Pues bueno, entonces Francisco empezó a hacer como esta limpia, ¿no? Y también algo muy cañón, y algo que fue que empezó a hacer estados de resultados o balances, así tipo empresa que cotiza en la bolsa cada año, ¿no? O sea, empezó a publicar los wow. balances generales, el estado de resultados de toda la iglesia, lo cual Como era si fuera empresa pública. literal. Y dicen que esto fue súper cañón porque era bien raro. O sea, el Banco Vaticano brillaba por su opacidad, más bien. O sea, como que no era nada transparente, no. pues. Y y súper chido, ¿no? O sea, de que, órale, súper bien, pero ¿qué creen? ¿Qué? ¿Ahora qué? No todo es perfecto con Francisco, ¿no? Yo a veces me ciego un poco, pero yo les prometo objetividad. En este momento yo les prometo objetividad. Francisco crea la Secretaría de Economía. Y ahí puso a pues ahí igual, un sacerdote, que se llama, o cardenal, llamado Angelo Becciu, ¿sí? Y pues usó la secretaría para mal. Y descubrieron años después que este instituto había hecho inversiones millonarias en un edificio de lujo en Londres. No. Y le costó muchísimo dinero al Vaticano, creo que como 300 millones de euros, de pesos nomás, de euros, o sea, digo, sí fue una lana muy fuerte, ¿no? ¿Y qué dijo Francisco? Y pues dijo que ni pedo. No te quedas, no, pues dijo que. De hecho, algo rescatable de esto, o sea, Angelo Becciu creo que fue descubierto en 2019. Y algo que quedó muy marcado en este caso fue que sí vio años de prisión. O sea, este cuate fue ya sentenciado en 2023 a 5 años de prisión, a 5 años y medio. ¿Qué fue? Cortó una racha de impunidad financiera en la iglesia. Hay una historia acá bien drástica y todo que había, o sea, el Banco Vaticano había sido un poquito polémico desde los 80s, por ejemplo, ¿no? Se descubrieron muchos temas, una vez hasta terminaron privando de su vida a una persona, a un encargado en los 80s y terminó en un puente, Okay. ¿saben? O sea, cosas así, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, les digo, brillaba por su opacidad, por su falta de transparencia. Y por lo tanto una impunidad financiera enorme. Por lo tanto, Francisco sí llegó también a cambiar un poquito eso y a quitar esa impunidad financiera. Tanto que este cuate pues sí llegó a ver años de prisión. A mi gusto fueron pocos, pero sí se queda un cambio. Se empieza un cambio, ¿no? Y no fue el único, hubo otros también, pero no quiero ser tan largo. Y bueno, como que también empieza esto, ¿no? Empieza también este cambio financiero, no lavado, ¿no? O sea, como limpieza financiera. Y después, te digo, me encanta el Papa, ¿no? Llega y ¿qué creen que dicen? Ya en un vuelo, creo que fue en 2015, 2016, en un vuelo de Filipinas, de regreso a Roma, le preguntan, oiga, Papa, ¿y qué opina como del control de natalidad? Y no sé qué, y bla, bla. Y dice, a ver, les voy a leer así textual. Como dice, hay quien piensa, y disculpen mi expresión, ahora, que para ser buenos católicos tenemos que ser como conejos. No, la paternidad es ser responsables, eso está claro. No hay que tentar a Dios. O sea, explicó ahí, dijo una historia de una persona que le había contado que había tenido ya 7 cesáreas y que iba a tener un 8º hijo. Y ahí fue cuando dijo, no hay que tentar a Dios. O sea, como que no va eso. No es solo los que Dios te mande, sino como que hay que ser responsable de la paternidad. El católico tiene derecho a tener una paternidad responsable. No obviamente con anticonceptivos, pero dice, hay muchos métodos de planificación familiar que pueden usar, ¿sabes? ¿Qué opinan de esa? De acuerdo. Un tema polémico. Muy polémico, la verdad, si te soy bien honesto. Sí, no, y a ver, o sea, yo creo que aquí lo importante también es mucho, pues sí, confiar en Dios, pero también ayudarle a Dios, o sea, y ser uno responsable, ser uno caritativo y pues no ensimismarse y no solo de que, ay, sí, yo quiero tener, sino también ser responsable, también ser, o sea, saber
hasta dónde llegan las capacidades de uno para ser un buen padre. Que sí, también uno, porque también incluso llegó a hablar también lo contrario, al ver el problema en Europa, también de que no tienen ningún hijo, también el Papa Francisco llegó a hablar mucho de que, oigan, pues también no podemos ser egoístas ni negarnos a la vida. Exacto. O sea, pues sí, como todo ese contraste que ni tanto que queme el santo, ¿cómo va la frase? Ni muy, ni tan, Ni pues. muy, ni tan, en resumen. Entonces, pues yo creo que eso en un mundo tan polarizado, pues es muy difícil de cachar y siempre va a causar polémica. Cañón. Sí, no, de acuerdo. Sí, yo creo que, o sea, justo este tema también generaba polémica entre católicos, ¿no? Porque, pues, yo conozco muchos católicos Y genera. que tienen, pues, muchos hijos No, y... pero como conejos, literal, como conejos sin tele, la banda, neta. Pero bueno, es cada quien, ¿no? Pero... A ver, y también yo digo, creo que está bien, y yo lo he escuchado mucho en Teología del Cuerpo, o sea, San Juan Pablo II ya lo decía un poco, pero sí el tema de ser responsables y también entender que a lo mejor si tienes 10 hijos, pues no les vas a poder dar la misma atención, las mismas enseñanzas, el mismo cariño a que tengas menos, ¿no? No te digo uno, pues, pero... Pongan en los comentarios qué es lo que piensan, ¿Cuál es el qué es lo que número dicen. mágico? Ándale. ¿Cuál es su número mágico? ¿Qué opinan? Déjenos en los comentarios. Y si hay algún escandalito del Papa que se nos haya quedado, también ahí pónganlo, por favor. Como lo quiero. Pero bueno, pasa esto, ¿no? Yo también, o sea, de acuerdo. Y como dice Chuy, vamos a eso, ¿no? También habló en otro momento al revés, ¿no? Abrirse a la vida, no negarnos a ella. Llega a morir Laetitia. Esa ya es que tengo un pelo. Esa, yo creo que ya es más conocida. Yo creo que ya esa ya hemos escuchado varios y esa está fuerte también porque, a ver, de inicio todo está súper bien. Habla sobre la importancia de la familia, de los matrimonios y cómo son, pues, como una representación de Cristo y su iglesia, ¿no? O sea, cómo la ama. Habla de los retos de la familia en el mundo actual, o sea, cómo es todo el tema de, pues, el avance del contenido para adultos, vamos a decirlo así, la biotecnología en la procreación humana, estamos hablando ya de todo ese tipo de cosas. Ya es que ahorita pues, ya está vientre rentado. Bueno, y en ese momento creo que todavía no era tan común, no sé, o sea, ya empieza a hablar como esto, ¿no? También. Y pues bueno, también obviamente habla de pues todo este tema de ideologías muy fuertes en la sociedad ya y todo, ¿no? Y bueno, le da la importancia al matrimonio y cómo debe estar abierto a la vida igualmente, o sea, cómo debe ser también un cuidado de los hijos, pero también una entrega al uno al otro, o sea, muy bonito pues también. Y hasta ahí yo creo que todo chido, ¿no? O sea, como que nada alarmante, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Como que muy iglesia y todo muy padre. Pero también, pues, obviamente habla un poquito de todo el tema de la diversidad, ¿no? O sea, ya de la diversidad en las familias, o sea, como ya hay personas con situaciones irregulares, obviamente, que ya no ve el matrimonio solo como una norma, ¿no? Sino que lo ve también como un trabajo artesanal, dice él. O sea, algo que se trabaja todos los días. O sea, ya dejar de ser un matrimonio así como tan, ¿cómo decirlo? Como tan rígido, ¿no? Que solo tenemos una concepción y ya, sino que ya no como un ideal, sino como un trabajo de todos los días, ¿no? Y también habla un poquito de mostrar un rostro mucho más misericordioso hacia las familias que está en esa situación irregular, ¿no? Sí, no, y yo creo que el Papa Francisco habla mucho del tema de la misericordia. Sí. O sea, incluso podría decirse que fue como el Papa de la misericordia. Hace un año extraordinario de la misericordia que fue buenísimo, fue muy polémico también por lo de las puertas santas, que se da la oportunidad a los divorciados vueltos a casar de poder acercarse a los sacramentos, sobre todo al sacramento de la Eucaristía. Fue muy, muy polémico y pues sí, o sea, la verdad es que creo que la palabra misericordia fue algo que él puso mucho en el mapa y de las que habló mucho en todos sus escritos, en sus homilías y me parece algo extraordinario de parte de él. Llama a ser mucho más... ¿cómo decirlo? Mira, llama a ser mucho más humanos y menos rígidos hacia las situaciones personales de cada persona y de cada familia, sobre todo, ¿no? O sea, nos llama a ser misericordiosos sin cambiar la doctrina, pero también siendo mucho más conscientes. O sea, llama a tener una iglesia mucho más
¿cómo decirlo? Con una escucha mucho más activa, ¿no? Y creo que lo empieza a dejar así muy claro. Obviamente empieza a llegar un poquito al tema, o sea, porque ahí ya también empieza a hablar un poquito de la comunión de los divorciados y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sobre todo llama que hay un acompañamiento pastoral, o sea, como que empecemos a acompañar más a esas personas que tal están en una situación que, pues no sabemos, o sea, es lo que hablamos en un artículo de un católico bien que pegó, pero bueno, muchísimo, ¿no? Y se armó, pero sabroso ahí En los las comentarios. críticas, los comentarios. Y justo eso, ¿no? O sea, yo en ese artículo que hice, fue como que me di cuenta de que ¿verdad? Hay muchas personas que están viviendo cosas súper complicadas, súper tristes, y Francisco las voltea a ver por fin. Ujú. O sea, no cambia la regla, pero sí busca ver cómo acercarlos con la doctrina, ¿no? O sea, entonces, yo creo que es una encíclica súper, súper bonita porque la iglesia voltea a ver y reconoce que cada historia tiene un nombre, Ujú. tiene una herida, tiene una situación y por lo tanto merece ser escuchada y merece tener esa compasión y esa piedad y ver cómo podemos acercarlos, ¿no? Entonces, yo para mí es algo muy bonito. ¿Qué? No, hay una frase que me encanta que creo que queda perfecto con eso, y que la dijo el Papa Francisco, que él dijo que dijo, yo prefiero una iglesia pues accidentada por salir a la calle que enferma por encerrarse. Buenísima, Wow. esa Ajá. está fregona. Sí, no, Sí, entonces, no, está, Sí. sí, súper buena, Chuy. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Sí, y que creo que dicen no me acuerdo si es en esta o en Fratelli Tutti, que dice como que estamos llamados a la iglesia es un hospital de campaña, ¿no? O sea, o sea, es para recibir al enfermo y todo. Bueno, al necesitado. ¿Y se acuerdan que les dije que, pues, Francisco no es perfecto, por más que parezca, obviamente, tristemente, pues, pues nadie lo nadie es, nadie lo es. solo Dios, solo Solo Dios. Nadie lo somos, ¿no? Vuelve a surgir un tema en el caso de ¿cómo decirlo sin, bueno, No, sin, sí lo puedes decir. Sí, ¿sí lo puedo decir? abusos. Bueno, sí, de abusos, ¿no? De abusos hacia muchachitos. No quiero que suene como que no me importa, es que de verdad, o sea, no quiero. Es complicado no de quiero hablar regarla y y que así. no nos baneen. Exacto. Entonces surge el tema de abusos, ¿no? ¿Qué pasa? Francisco visita Chile en 2018, en enero. Y se lanza mucho revuelo porque un sacerdote que había sido acusado de ser cómplice de otro sacerdote que había sido acusado y ya probado y todo de haber cometido abusos. Bueno, este sacerdote que se le acusó de cómplice fue a la misa, ¿ok? Se llamaba Juan Barros, ¿sí? Entonces el sacerdote va a la misa. Obviamente la gente, pues, ¿qué hace este? Además era obispo de Osorno, creo que se llama el lugar. Y pues obviamente fue súper criticado y todo. Y en ese momento, pues que va a la misa con Francisco, se vuelve a revivir mucho esa polémica de que, a ver, ¿por qué está aquí esta persona? Que es obviamente es culpable y todo. Obviamente él decía que no y bla, bla, bla. Pues bueno, entonces Francisco después, en Iquique o no sé cómo se llama eso, dice, no, fueron calumnias, eso no es cierto, que presenten las pruebas y bla, 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 ¿no? Sí. Pues literal le cayó, pero mal, o sea, mal. O sea, fue un golpe muy bajo para su papá porque al defenderlo, pues empezó a caerle muchísima presión, hasta que Francisco, que yo lo reconozco, dice, ok, los voy a escuchar. Y envía a Charles Cicluna, que él también investigó a Maciel. Sí. Fue experto en atender a denuncias y casos de este tipo, y se dio cuenta que se había sido cómplice. Entonces le cayó en toda la cara a Francisco porque lo defendió y salió culpable. Por lo tanto, obviamente, pues luego salió a pedir perdón y dijo que sentía dolor y vergüenza por lo que había pasado e invitó a las personas, a las víctimas de las que habían sido, o sea, del que había sido cómplice, de Caradima, del sacerdote Caradima, y pues para hablar con ellas, pedirles perdón, obviamente, y disculparse por lo que había pasado, ¿no? Y yo, si puedo rescatar algo de este caso, fue que justo por esto, que se hizo obviamente muy grande y todo Chile lo vio y todo, el Papa Francisco reconoce el error y meses después, o sea, un mes o 2 meses después, o sea, haz de cuenta, fue en enero, pasa esto, ¿no? Abril, el Papa Francisco dice, la regué, la zurré, perdón, voy a cambiarlo, ¿no? En mayo, los 34 obispos de Chile van a Roma
y presentan su denuncia. Toma. Y a la burger todos porque así fue esto, ¿no? Entonces, pues literal, vemos también un caso, no sé en tema penal, pues qué ha sido, pero al menos en ese caso, la iglesia sí, o sea, porque sí fue una renuncia, pero sí fue como, o sea, muy empujadito. Creo que vi una declaración de un obispo que dijo de que, pues estamos en manos de lo que diga el Papa, ¿no? Entonces, yo creo que la renuncia es un poquito como, o sea, porque aceptó todas las renuncias del Papa. Todas las, ya es que, por ejemplo, cuando Francisco va y le pide la renuncia a Benedicto, no se la acepta, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso el Papa Francisco acepta todas las renuncias, no deja ninguno. Por lo mismo de que fue algo muy grave, o sea, y más en la iglesia de Chile, ¿no? Entonces, ya no era solo castigar a quienes lo cometieron, sino a quienes se encubrieron. Que a mi gusto es muy bueno, a pesar de que sí fue un error fuerte de Francisco, el haber defendido a alguien que tal vez no lo merecía, sí fue bueno para reconocer el error, ¿sabes? Sí. Y digo, pues ya lo vemos, ¿no? Es algo como que está muy, muy marcado. Después viene Fratelli Tutti. Esa me fascina esa encíclica. Llega un poquito antes de la pandemia y ahí es donde aborda un humanismo súper profundo. Yo creo que esa ya, pues digo, ya estamos grandes, yo creo que ya la llegaron a ver en su momento, pero es un humanismo súper profundo también y también inspirado en San Francisco de Asís. Le encantaba San Francisco de Asís. ¿Y ahí qué pasa? Yo creo que es algo súper fundamental. Igual ustedes me dirán ahorita si estoy en lo correcto o no. O bueno, lo hablamos. Súper necesaria para el contexto de hoy. O sea, se me hace que Fratelli Tutti está vigente hoy. Porque critica el nacionalismo agresivo. Critica el individualismo y la globalización que divide. O sea, una globalización que polariza, que separa. Yo creo que es algo muy bonito e invita al diálogo, a regresar a una fraternidad humana, ¿sabes? Sí. O sea, como que... Sí, pues Fratelli Tutti es hermanos todos, ¿no? Hermanos todos, exactamente. Entonces, o sea, como que quiere y dice, o sea, a medida que la globalización avanza, lejos de volvernos hermanos, nos vuelve vecinos nomás. O sea, pero no estamos haciéndonos hermanos. No hay una unidad, no hay una fraternidad en la humanidad, ¿no? Entonces, habla de la fraternidad como respuesta a las divisiones modernas y yo creo que es súper, súper importante y súper necesario porque el día de hoy todavía eso sigue súper vigente. Creo que hoy todavía más. O sea, antes de la pandemia creo que fue, o sea, esto llega un poquito antes de la pandemia, pero en el 2020. Y desde la pandemia creo que la polarización ha aumentado muchísimo. La fraternidad, pues yo creo que entre varios grupos y todo han disminuido mucho. Sí. Lejos de predicarse el amor, yo creo que en muchos lados se predica el odio, ¿no? Y es lo que da, la verdad es que lo que da vistas hoy en día es el odio, el morbo, todo. Y Francisco nos dice, sean hermanos todos. O sea, no importa quiénes seamos, lo que pensemos, lo que creamos, somos hermanos todos, ¿no? Y la respuesta a las divisiones hoy es la fraternidad, el diálogo, porque también habla creo que de diálogo interreligioso y a la política como un acto de caridad. O sea, es más súper importante. Y la política, lejos de ser un acto de caridad, bueno, pues qué te digo, no sé ni qué soy, ¿no? Pero ya llama a algo bien importante, ¿no? Que es como la unidad, claro, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como algo muy bonito. Igual no sé qué piensan ustedes, pero a mi gusto es algo como que muy necesario y que vemos un patroncito aquí, ¿no? O sea, como que en todas se busca una justicia social, se busca una fraternidad. Y lejos de lo que mucha gente como de que dice, ¿no? De que Francisco divide y no sé qué. Yo creo que al revés, buscaba una unión, o sea, un sentido común de decir, vamos fijándonos en los más desafortunados, ¿sabes? Y vamos fijándonos también en cada uno de nosotros y seamos hermanos, seamos hijos de Dios, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿qué pensaban ustedes? Pues yo creo que tal vez el problema no es lo que el Papa Francisco decía o no decía, sino lo que el Evangelio exige. De acuerdo. Lo que el Evangelio nos pide vivir, claro, lo que el Evangelio nos pide amar. O sea, entonces yo creo que muchas veces todo este tipo de cosas, pues claro que puede dividir, claro que puede sacar de onda. A ver, una cosa es lo que incluso puede predicar el Papa y otra cosa es lo que es, pues, lo que es el Evangelio. A ver, no tienes que estar de acuerdo en todo. En cuestión de que, el Papa le va a San Lorenzo. Pues, si yo soy de River, pues a ver, no pasa nada. Claro. O sea, y al final yo creo que lo importante es ser fiel a Cristo, ser fiel al Evangelio y pues
Hubo un tuit una vez de Rafa Piña, ya estaba aquí con nosotros, es gran amigo de aquí del podcast. Muy buen cuate. Que a mí la verdad, ese tuit se me hace así como perfecto, que él decía que yo cuando que él puso así, de que yo cuando igual y lo estoy parafraseando, pero él dijo, yo cuando el Papa dice algo, yo prefiero escucharlo y creer que él tiene algo por enseñarme a mí, de acuerdo. que creer que yo tengo algo que enseñarle al Papa. Wow. Y al final yo creo que es eso, o sea, es cada una de las palabras que nos diga el Papa que tengamos en turno, ya sea Francisco, ya sea ahorita el Papa León, en algún sacerdote, alguna homilía, lo que sea. Yo creo que lo importante es eso, escucharla, reflexionarla. A ver, nosotros pues tenemos nuestras opiniones, podrán gustarles o no, pero pues al final son nuestras opiniones a título personal. Pero yo creo que lo importante es cada uno tener su propio criterio, tener su propia opinión y ir forjándola, ir reflexionando y buscar la verdad. Claro. Y sobre todo buscar la verdad en mayúsculas, que es Cristo. Al final yo creo que eso es a lo que nos llama a todos y a lo que el mismo Papa, con sus encíclicas y con todo, nos ha buscado y nos ha invitado siempre a llegar al diálogo y a buscar llevar ese diálogo a los demás y sobre todo con amor, con caridad y misericordia. De acuerdo. Claro. Digo, no quiero hacerlo muy largo, no quiero que se nos pase mucho, pero hay dos ya importantes ya al final. Fue la tradiciones custodes, que es de cuando regula todo el tema de la misa. De la misa tradicional, que se puso sabrosa ahí con... Tenemos un video muy viejito hablando tenemos un video que bueno, que sí me Búsquenlo. recuerda. Búsquenlo ahí. Acaba de salir también un informe que dice que tal vez fue farsa y no sé qué, pero bueno, el chiste fue, búsquenlo ahí, véanlo ahí, se lo dejaremos aquí arribita. Y la que me da mucha risa y no, o sea, obviamente, la de Fiducia Supplicans, que es la de las bendiciones. Y hace poquito hicimos un artículo sobre la comunidad y así. Y pues ahí cité poquito de Fiducia Supplicans, se me vinieron encima sabroso, ¿eh? O sea, ahí sí me tiraron mucho. Y la volví a leer, o sea, genuinamente sí lo volví a ver. Y bueno, fue cuando el Papa, o sea, bueno, creo que la publica la doctrina de la fe, pero aprobada por el Papa, que trata el tema de parejas en situaciones irregulares, como divorciados, parejas LGBT, y así, para que puedan recibir una bendición. Me acuerdo que cuando lo puse, muchos me dijeron, es que es individual y tú ni la leíste y no sé qué, pues ustedes no la leyeron, yo creo, porque, o sea, ellos sí lo dijeron, o sea, a ver, uno no puede ser ritual, o sea, no puede ser un rito, obviamente, no, el sacerdote casi ni siquiera tiene que tener nada acá, casi nomás su sotana, no, o sea, trata de que no sea como pues casi en un templo, que sea algo muy espontáneo, nada preparado y así, y simplemente es como que, a ver, decirles, ahí ponía un ejemplo, porque justo la otra vez la prensa tuvo que sacar un comunicado donde decía, a ver, no es nada del otro mundo, simplemente es como que, a ver, por ejemplo, pusieron un ejemplo, puede ser de que Dios ayuda a estos dos hijos tuyos a que siempre sigan tu camino, a que cumplan tu voluntad y a que estén siempre protegidos por ti, algo así, ¿no? O sea, como que algo muy tranquilo. Bendecir a la persona, no bendecir al pecado, que fue luego lo que se habló muchísimo. Exactamente, o sea, pueden estar los dos juntos, no pasa nada. Simplemente, pues es, como dices tú, simplemente bendecir a la persona, o sea, no es tan... Creo que mucha gente lo entendió así como que, esto es un cisma y no, bueno, fue un relajo, ¿no? Y sigue el debate. Sigue. En el post que hiciste y que subimos de justo este tema, veíamos en los comentarios cómo muchas personas de verdad quieren, que son parte de la comunidad LGBT, quieren formar parte de la iglesia, ¿no? Y quieren buscar a Dios, pero muchas veces pues se han sentido rechazados por la misma gente de la iglesia. Entonces, para mí esto es algo también súper lindo que también puedan bendecir a las personas y no al revés, ¿no? O sea, justo es como decíamos hace rato, o sea, pues no es nada del otro mundo, pues. Pues simplemente yo me quedo con las palabras que dijo el Papa Francisco cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. La iglesia es para todos. Todos. Y pues sí, o sea, con todo lo que conlleva, que es un paquetito para todos. Pues todos somos pecadores, ¿no? O sea, yo también merezco poder recibir una bendición. De hecho, aquí dice, es un acto de apoyo por parte de la iglesia que no exige perfección moral, sino que se puede ver como un abrazo misericordioso de Dios para sus hijos.
Y bueno, ya duramos un chorro, pero o sea, ahora sí que, pues para concluir, les quiero hacer un test. A ver, ustedes me dirán. Les voy a decir frases que sí dijo el Papa Francisco y frases que no dijo el Papa Francisco. Antes de empezarla, si tienen alguna frase favorita del Papa Francisco, déjenla abajo en los comentarios. Si tienen algo con lo que estuvieron de acuerdo o no estuvieron de acuerdo, déjenlo también aquí abajo. Ya saben, apreciamos mucho sus comentarios. A ver, vamos a ver. No es necesario creer en Dios para ser buena persona. Falso. ¿Tú qué dices, Nea? Yo digo verdadero. Pues falso. No hay registros oficiales o frases que hayan dicho Ok. de que haya dicho eso. Eso sí no. A ver, ahí les va. Ay, Dios. Las mujeres... No, este no. Sin miedo a la funa. A ver, no. Aquí. Los hospitales han escuchado oraciones más honestas que las iglesias. No, falso. Falso, ¿no? Sí, falso. Sí. ¿Verdad? Sí, ese está muy de Facebook. Sí, cañón. A ver. No, esto es chida. A ver. Las personas homosexuales son hijos de Dios y tienen derecho a tener una familia. Es que... Ay, esa no me acuerdo sé. si sí. ¿De qué? Es que esa última parte, Ajá. Ah. yo digo que verdadero. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú qué dices, Chuy? Ay, es que yo como que sí me acuerdo que dijo algo similar. A ver, me voy a ir por verdadero de que sí lo dijo. Verdadero. Ándale. O sea, es que también después lo aclararon y fue a ver, Sí, o sea, sí. familia, o sea, en el sentido de que no, Hermanos, padres. Sí, sus papás que los corren de su invitan casa. a cenar. O sea. Claro, o sea, es que acuérdate que Sí, también sí, los no. corren de su casa o las hacen esas cosas. Eso está súper mal. Entonces, Sí, Pablo sí, dice, sí. tienes derecho a tu familia, ¿sabes? Y yo Ok. estoy muy de acuerdo. Claro. La inclusión de la mujer no es una moda feminista, es un acto de justicia. Verdadero. Verdadero. Totalmente, ¿no? Súper Sí, no, Francisco. esa sí se de escuchó. acuerdo. Entonces, bien, cerramos esta pequeña dinámica muy rápida. Yo creo que, igual ahorita ustedes dirán la conclusión ya para irnos. A mi gusto, el Papa Francisco fue un papa muy humanista, que es lo que a mí me encanta de él y por lo que yo aprecio tanto su papado. Nunca tuvo miedo de hablar ni de responder preguntas incómodas. De hecho, lo podemos ver en el documental de Amén, Francisco Responde, en las múltiples entrevistas que tuvo, en el libro de El rostro de Dios es misericordia. O sea, como que, de verdad, muchas cosas. Me encanta que nunca tuvo miedo de hablar. Habló en contra de la injusticia social, habló en contra de los modelos económicos excluyentes, habló de Gaza, habló de guerras de todo tipo. O sea, fue un papa muy, muy humano y sobre todo que yo siento que fue necesario para esta etapa de la historia. Entonces, yo me voy con eso y yo no tengo nada más que agradecer a Dios que nos haya dado la oportunidad de tenerlo, ¿no? Me encanta. Ustedes, no sé. Yo igual, yo creo que Chuy va a tener más para cerrar. Entonces, pues justo, a mí también Francisco me encantaba porque, tristemente lo valoro más ahora que ya no está. Pero, yo le pido mucha dirección y guía, que interceda por mí, el que Dios quiera estar al lado de Dios, que interceda por nosotros. Pero la realidad es que a mí me encantó que Francisco realmente abrió el diálogo, como ya habíamos dicho, pero necesitaba hablar de esos temas incómodos en la iglesia que a lo mejor nunca se habían hablado. Y decidió ser ese papa diferente y desde cómo se vestía hasta cómo hablaba, y generó que mucha gente que estaba fuera de la iglesia, que sean ateos, que sean simplemente no católicos o incluso anticatólicos, entendieran un poquito más la visión del amor y cómo plantaron esa semillita en sus corazones del amor de Cristo. Entonces, para mí eso fue súper valioso y yo amo al Papa. De acuerdo. Viva el Papa. No, yo para cerrar me gustaría, pues sí, platicar del tema de Hagamos Lío. Ah, sí. Que fue pues tenía 2 meses de haber sido electo como papa y le toca ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Río. Y creo que fue una inspiración para todos el Papa Francisco, desde llegar y decir, hagamos lío, yo quiero una iglesia en salida, que haga lío, que pues vayan con los demás. Y creo que fue inspiración, o sea, pues fue el Papa de nuestra adolescencia, Sí. de nuestra juventud y pues al final estamos aquí sentados también como inspiración de sus palabras, de querer salir a evangelizar en las redes,
en este sexto continente, que incluso él también lo decía mucho, que tenemos que evangelizar al continente digital. Fue uno de los principales creyentes que teníamos que evangelizar en las redes sociales y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí me encanta eso de salir a las periferias, salir a, pues, ser una iglesia en salida. Todos estamos llamados a eso. Estamos llamados a amar, estamos llamados a ser alegres, a buscar la verdad. Y pues sí, o sea, fue un papa que llegó a incomodar, sí, nos puso a reflexionar, sí. Lo vamos a seguir reflexionando. Sí, claro que sí. Y pues al final creo que ese es un legado totalmente de él. Sí. De que nos puso a reflexionar. Ha dejado una huella en la iglesia. Fue un papa, creo que totalmente necesario para la época que estaba viviendo la iglesia. Y hay que dar gracias a Dios por él. Y pues seguir haciendo lo que él nos pidió. Rezar por él. Sí. Rezar por él y rezar también por nuestro papa actual y por toda nuestra iglesia, que no es perfecta, nadie lo somos, pero sí todos queremos seguir a Jesús y seguir ese camino hasta el cielo. De hecho, ya para acabar, me acuerdo cuando muere el Papa Francisco, vaya que lloré. Me acuerdo que estaba en X o Twitter y veía neta la cantidad de personas que hablaban y dije, tengo que tomarle foto a todo esto, o sea, porque generalmente decía, wow, o sea, por ejemplo, les voy a dejar esto ya para irnos, ¿no? Dice uno de ellos, voy a llorar con absolutamente todos los videos que vea Francisco como si fuera la católica más fiel del universo. Soy atea. O sea, dice de que este papa me agarró atea y me larga entendiendo que todo lo que nos acerca a la esperanza en un mundo mejor, levantando las banderas de los relegados y los sin voz, es el camino. Reformuló e incomodó a los panza llena. Y dice, se fue el único papa que fue amigo de las mujeres. Digo, pues ya cada quien, ¿no? Pero dice, soy ateo y con la institución religiosa no me llevo. Dicho esto, creo que se murió el único papa que amaba al prójimo. Obviamente, pues son opiniones, ¿no? Pero dice, el Papa Francisco le lloró al trabajador, el pobre y el más desafortunado, ¿no? O sea, como que creo que, digo, obviamente pues ya son opiniones, ¿no? De cada persona y así en X, pero me llamó mucho la atención porque fue como que personas que nada que ver con la iglesia, aún así lo lloraron mucho porque fue un papa muy cercano a la gente, ¿no? Entonces, yo quiero que se queden con eso. Ojalá que les haya gustado el episodio. Recuerden, obviamente, si tienen cosas, si tienen pues temas o aquí se quieren desahogar, igual no les queda tan bien como a nosotros, no sé, ¿no? O les queda súper bien igual que a nosotros. Denle like, suscríbanse, que el Espíritu Santo los ilumine para que hagan ambas. Díganos qué les pareció este nuevo formato, ojalá les haya gustado. Vamos a seguir invitando a sacerdote, no se preocupen, pero esta vez no se pudo. Entonces, sí, para que nos agarren. Para que nos agarren y así. Entonces, pues muchas gracias, amigos, por estar aquí. Ojalá puedan seguir viendo esto y denle like, apóyennos muchísimo, por favor. Se los pedimos si les gusta esto. Y pues nada, nos vemos a la próxima con más contenido. Y pues nada, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos luego. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Thank you.